Rodrigo Gámez fue un hombre con suficientes recursos espirituales para vivir su vida y con singulares habilidades como para dejar un legado. Seguramente no le gustaría que singularizáramos, pero condujo un esfuerzo de acción educativa internacional que elevó en Costa Rica la conciencia sobre la naturaleza y su conservación. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 256 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre la vida y obra de el doctor Rodrigo Gámez Lobo, a quien creo que ambos consideramos amigo y también en muchos aspectos mentor, y que eh, vio por culminada su densidad terrena el pasado sábado. Así que honramos la memoria y la vida de don Rodrigo y además creo que nos comprometemos a seguirla honrando con nuestra vida. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Eh, muy, ¿Cómo te digo? Muy contento de la posibilidad de dedicar un rato a conversar sobre Rodrigo y y muy reconocido de lo valioso que fue el paso de Rodrigo por nuestra vida personal, por la vida institucional del país, por la historia de Costa Rica. Rodrigo está en la historia, está en la historia. Yo pienso que cuando, cuando pase el tiempo, siempre estaremos viendo cuando él y otros, y a él no le gustaría jamás que dijéramos, él hizo, eh, él y otros elevaron el nivel de conciencia de este país y posiblemente de otros países sobre la importancia de la conservación, sobre la importancia de los procesos de la naturaleza, sobre la importancia de este ecosistema en el cual vivimos, uno muy inmediato, otro ampliable hasta incluir la tierra entera. Pienso que esa tarea, pues me parece a mí lo más destacado del paso de Rodrigo por esta dimensión. Un paso muy interesante. Yo me hago imágenes de cómo vi en un corto trayecto que recorrí con él eh, en el Indio, cómo lo vi accionar, cómo lo vi gestionar. Hay gente que cuando, cuando va a decir algo, primero quiere que le pongan una música introductoria, ojalá música marcial introductoria. Y Rodrigo era muy, no necesitaba ni música que lo precediera, ni en escolta que lo siguiera. Era, era modesto, pero no porque se levantara todos los días pensando que había que ser modesto. Me parece que era modesto del fondo. Su estado natural era la modestia, lo cual no quiere decir, eh, hay que distinguir, ¿verdad? No, la modestia no quiere decir, eh, como otros lo pueden hacer mejor que yo ni lo intento, sino que me parece que él estaba muy consciente de lo que podía y de lo que no podía, y tenía, creo que una forma no solemne de registrar los hechos de su vida. Yo supongo que
cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias al Indio, que fue, creo que el primer premio de significado mundial que recibió el Indio, y él lo fue a recibir, me imagino que le debe haber dado mucha alegría, pero jamás una alegría que le permitiera decir, mire, mire, esto es mi obra, aquí se está reconociendo mi obra. No era él eh, modesto por default, ¿verdad? Su estado natural era la modestia. Y eso a mí me resulta paradójico en una persona que fue capaz de tener una influencia nacional e internacional tan grande. ¿Cómo decirlo? Eh, Había mucha gente escribiendo sobre la conservación del ambiente, había mucha gente posiblemente escribiendo sobre la ciencia de la conservación del ambiente, pero Rodrigo tenía la gracia de que no se le viera como mensajero, sino que se le viera como parte de la esencia. Cuando hablabas con él, no te estaba predicando la importancia de conservar el ambiente, te estaba transmitiendo algo que era parte de su forma de mirar el mundo, y eso como que te invitaba a ponerte en forma de decir, bueno, esto que estoy oyendo sí es una forma de mirar el mundo, me matriculo. Creo que por eso tuvo la influencia que tuvo, nacional e internacional. La cantidad de personas con las que Rodrigo tenía eh, eh, contacto de primera mano en el mundo de la conservación ambiental era importantísima y fue importantísima en la vida del indio. Y bueno, con esto toco tal vez una o dos de las características que me parece a mí que contribuyeron al éxito que él tuvo, a la profundidad de la influencia que, que ha tenido. Esa no la pongo en pasado, me parece que ha tenido, porque es una influencia trascendente que irá creciendo, transformándose. Bueno, esta misma conversación es resultado de su obra. Sí. Em, Ujú. Estaba pensando, bueno, desde el día de su fallecimiento estaba pensando en poquísimas anécdotas que tengo con él y algunos aprendizajes de él que continúo adquiriendo, ¿verdad? También es trascendente lo que me nutre su esencia y su ideología y su visión. Eh, y también estaba pensando en el Rodrigo Gámez que yo conocí, que creo que es tal vez en algunas cosas parecido al que conociste y en algunas cosas diferente. Bueno, creo que es el mismo, la verdad, porque yo conocí a un Rodrigo Gámez educador, a un Rodrigo Gámez científico, a un Rodrigo Gámez emprendedor, a un Rodrigo Gámez político y conocí a un Rodrigo Gámez diplomático. Entonces quiero referirme a una de esas anécdotas. En realidad es una colección de anécdotas, pero es un episodio muy peculiar en mi vida que siempre lo he considerado un enorme privilegio y fue en el año 2012 que él visitó Japón para recoger a nombre del Instituto de Biodiversidad un premio que le daba a alguna agencia o entidad japonesa. Ya no recuerdo quién le daba ese premio. Eh, y entonces me correspondió, como embajador de Costa Rica en Japón, encargarme de la distinguida visita y llevarlo por la ciudad y fuera de la ciudad durante una semana entera. Y esa semana
anduvimos mucho tiempo juntos en el carro, trasladándonos de un lugar a otro y conversamos muchísimo. Eh, y lo menos significativo de la semana fue la recepción del premio, ¿verdad? Porque como dices, fue un evento muy, muy lucido, pero a él no le agregó luz. Em, sí recuerdo que él aprovechó que estaba en Japón para, perdón, para visitar a algunos amigos japoneses que había ido desarrollando a lo largo de las décadas, sobre todo con ocasión de la incubación y desarrollo del Indio en los años 80 y 90, ¿verdad? Agentes de cooperación japonesa que ya se habían retirado, científicos, colegas de él que había conocido alrededor del mundo en diferentes foros y eventos. Y allá fuimos a ver a diferentes lugares a estas personas que tenían una, un sentido de admiración reverente por don Rodrigo que, bueno, creo que hoy lo entiendo mejor, ¿verdad? Gente que lo vio hacer cosas inimaginables en momentos en que era imposible pensar en hacer esas cosas y él las fue haciendo con mucha facilidad. Yo me imagino que en el léxico de don Rodrigo nunca existió la palabra estrés o la palabra ansiedad, Ujú, 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 ¿verdad? Una ujú, persona con una parsimonia increíble que ni siquiera para contar las cosas más emocionantes que le oí contar, ¿verdad? Como eh, un día se puso a decirme él que a él le parecía que la educación debería trasladarse de las aulas a las sombras de los árboles, porque en las sombras de los árboles había más que aprender que en las aulas. Y era una narrativa, me encantaría poder tener esa narrativa, porque yo sé que no la puedo reconstruir, pero sí, pero esa narrativa era tan desafiante a tantos paradigmas que nosotros hoy todavía sostenemos, ¿verdad? Sobre la educación y sobre la certificación de los saberes. Y no, a él le parecía, le parece, creo que le seguirá pareciendo para siempre y a todos los que fuimos sus discípulos y alumnos y seguidores, nos seguirá pareciendo que la naturaleza es la mayor fuente de inspiración y de formación de lo que es trascendental en el sostén de la vida en la Tierra, ¿verdad? Nosotros conocemos la Agenda de Desarrollo Sostenible como un concepto académico, como una política pública, como un modelo de negocio y del cual Costa Rica se ha aprovechado magníficamente bien. Pero la sostenibilidad de la red de vida en el planeta, que es la biosfera, es eh, trascendental entender cómo funciona para poder entender ujú. eh, cuál es nuestro papel respecto a ella, ¿verdad? Y aún contando esas historias que eran disruptivas a un nivel espiritual, eh, Sí. eh, Ujú, m- él no perdía su parsimonia para seguir contando algo que era radicalmente diferente a lo que uno escuchaba. Entonces, sí tengo muchas cosas que, que vibran en mí, que se originaron con él, ¿verdad? Desde él. Creo que lo dijiste muy bien en el artículo de esta semana, que él, como buen ingeniero agrícola ¿verdad? Ingeniero agrícola, esa era su profesión. ujú, Y ujú, también tengo una anécdota sobre eso que ahora después voy a contar. Él, como buen ingeniero agrícola, tenía la fe que tiene el agricultor de que una semilla sembrada en tierra fértil, germina y florece y da fruto.
Y bueno, de eso yo hablo mucho, toda mi vida hablo del huerto y del huerto y del huerto y de el huerto que se convierte en bosque y todo ese cuento, todo eso y más viene de él. Qué interesante. Vieras que eh, yo hoy por la mañana estaba pensando en cómo precisar el estilo de gestión de Rodrigo, cómo precisarlo. Y yo no lo conozco, nunca hice ninguna investigación como para averiguar cuáles eran las cosas que lo movían y cuando lo movían, qué pasos seguía para hacer, para tener claro el estilo de gestión. Pero eh, dije, pues yo tengo una intuición porque lo vi eh, muchas horas, muchos días trabajar sobre determinados asuntos y entonces tengo una intuición de cómo procedía. Y entonces en mi intuición, buscando las raíces de su forma de accionar, veo dos cosas importantes. Primero, Rodrigo era hijo de un educador, ¿verdad? De don Lalo Gámez. Y don Lalo Gámez era producto de la Escuela Normal de Heredia, que era la primera entidad universitaria eh, de formación de maestros. Y en la Escuela Normal de Heredia, el alma de la escuela era don Omar Dengo. Don Omar Dengo, para los que nos escuchan, hay un, un busto de don Omar Dengo a la entrada de la Facultad de Educación, del edificio de la Facultad de Educación en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Eh, yo siempre que paso por ahí y veo el busto a don Omar Dengo, siempre pienso que habría que pasar y dejarle una flor, porque el legado de don Omar sigue animando este país y no sé por cuánto tiempo. Ya los que lo conocieron posiblemente ya no están por aquí, pero creo que sus enseñanzas, su amor por la pedagogía, su humanismo siguen eh, proyectándose por ahí. Y entonces, una de las cosas que yo intuía era que eh, una, una, un entusiasmo, eh, un respeto humanístico que Rodrigo tenía, habían venido posiblemente desde don Omar a través de su padre, y entonces él lo vivía y lo exteriorizaba. La otra cosa que intuyo es que no sé si sabes que él fue Boy Scout, él fue muchacho explorador. Y bueno, de ese tiempo, en el Indio, o tal vez de un poco antes, yo como estudioso de la gestión humana, siempre me ha parecido que el movimiento Scout tiene un significado, tiene una influencia en las personas que han sido Scouts. Y yo no me acuerdo si lo he contado aquí, pero a mí me ocurría que muchas veces en mis clases de gestión de empresas, cuando veía una persona descollante y tal, eh, al final de la clase hablábamos y no sé qué, y muchas veces me encontré con que estaba hablando con un
viejo Boy Scout. Así que eh, creo que el hacer de Rodrigo, la forma de hacer de Rodrigo, se ve muy influenciada por su padre, por la pedagogía de don Omar Dengo y por la vida en los Boy Scouts. Sí, eso es muy notorio. No, no lo recordaba eso de él, pero explica también otra cosa que acabo de anotar acá, más bien que estoy anotando mientras lo digo, y es el Rodrigo Gámez servidor, ¿verdad? La labor de servicio que él, que él hizo, por lo menos en esa ventana de su vida por la que he podido ver, es muy, muy destacada, ¿verdad? De enorme impacto en miles de personas, en docenas de países, en una gran diversidad de áreas del quehacer humano, ¿verdad? En la ciencia, en las finanzas ambientales, eh, la cantidad de millones de dólares que deben haber fluido en diferentes direcciones por inspiración de la idea de eh, conservación y contabilidad de la biodiversidad en diferentes países que se fueron adhiriendo a esta idea suya, ¿verdad? Que es una idea además muy alineada con lo que es Costa Rica, debe, no sé, yo no me caería de la silla si supiera que fueron 1.000 millones de dólares o que han sido 1.000 millones de dólares los que han ido transitando en diversas direcciones, ¿verdad? Hacia la investigación científica, hacia la educación, hacia la taxonomía y lo que se inventó acá en Costa Rica, que es aquel caso de la parataxonomía, que si en aquella época los parataxónomos hubieran tenido la telefonía digital que tenemos hoy, pues seguramente el impacto hubiera sido aún mayor, pero no lo voy a demeritar, porque gracias a ese esfuerzo de los parataxónomos, que eran personas que trabajaban en el campo, que vivían en zonas rurales y a las que se les dio una capacitación muy básica de cómo obtener muestras de la naturaleza cuando vieran algo que les llamaba la atención, que no habían visto antes. Eh, ese sistema de producción de información, de flujo de información, generó 3.612 nuevas especies para la ciencia, ¿verdad? Entonces, la noción que tenemos de todas las plantas y animales y hongos que hay en el mundo se expandió en 3.600 especies gracias a ese esfuerzo que se realizó a través de la inspiración de don Rodrigo, porque creo que la clave aquí es la inspiración, ¿verdad? Y la inspiración, yo no creo que sea algo que uno pueda intencionalmente hacer, ¿verdad? No es un verbo transitivo, yo no puedo inspirar a otra persona. Eh, y creo que la mejor manera de saber que uno no puede inspirar a otra persona es entender el origen de la palabra, que es básicamente llenarse de aire, ¿verdad? Yo solo me lleno de aire yo mismo, yo me inspiro a mí mismo, pero yo me inspiro a mí mismo cuando estoy en presencia de alguien como don Rodrigo Gámez, porque es inevitable, ¿verdad? Es una persona que parecía como si su transitar por la vida fuera pura poesía, era un ser humano muy bello, ¿verdad? Sí. Ujú, Em, ujú, entonces era como una poesía, don Rodrigo. Recuerdo una única vez que él me habló de su padre, de don Lalo Gámez, y fue en ese viaje a Japón. Y entonces me cuenta don Rodrigo, yo no sabía que me estaba contando pues una anécdota jocosa, ¿verdad? Pero yo igual siempre le ponía atención con mucha seriedad a todo lo que él decía, porque ni siquiera su entonación cambiaba hasta el final ujú, si se reía, ujú, entonces uno sabía que ujú, iba, que iba por chiste la cosa. Pero cuenta don Rodrigo que su padre, don Lalo, fue ministro de Educación en las tres administraciones de don Pepe Figueres. ujú.
y que en el primer gobierno de don Pepe, allá el gobierno después de la nueva constitución y Sí, de la sí, sí. fundación de la Segunda República, Ujú. don Pepe le dijo al ministro de Educación, le dijo, mire, don Lalo, necesitamos que haya escuelas en todas las comunidades de este país porque todos los niños tienen que ir a la escuela. Y don Lalo le dijo, ¿y eso cómo se hace? Le dice, yo no sé, usted es el ministro de Educación, ¿verdad? Y eso creo que esa es la anécdota más sencilla y pragmática que le recuerdo a don Rodrigo, pero que recuerdo así en una búsqueda rápida en mi memoria del concepto de empoderamiento, Sí, ¿cómo no? Ujú, ¿verdad? ujú, Que no es algo sencillo, no es delegación, no es ceder responsabilidad ni liberarse de responsabilidad, es empoderar a otra persona y decirle, vea, usted y yo somos miembros de este mismo equipo, estamos montados en este barco, vamos juntos hasta el final del mundo, pero usted haga lo suyo y yo hago lo mío, ¿verdad? Em, sí, eso recuerdo de don Rodrigo. Y bueno, y recuerdo también el liderazgo que tenía don Rodrigo. Me parece que es un liderazgo que trascendía las estructuras políticas, porque alguna vez, cuando lo pretendió una administración para que fuera ministro de Ciencia y Tecnología, creo que era, pues tiene que haber sido, o de Ambiente, la verdad, no sé cuál de las dos. Eh, Don Rodrigo, no tiene que ver con don Rodrigo, tiene que ver con lo que se decía de don Rodrigo en aquella época, y era que don Rodrigo era una persona que estaba moralmente por encima del bien y del mal. Y yo nunca he escuchado que se refieran a nadie en esos términos en este país, por lo menos, ¿verdad? Don Rodrigo era de consenso una persona que estaba muy salida de la norma. ujú. Y para corroborar esa percepción que había de él, de que estaba por encima del bien y del mal, declinó la designación de ministro. Sí. Ajá, ajá, Ese era, ese era don Rodrigo. ujú. Mencionas dos o tres cosas que me parece muy, muy oportuno como reiterar. Una es el invento que se realizó en el INVIO sobre los parataxónomos. Un taxónomo es un biólogo, una persona con formación universitaria que en su trabajo recoge muestras y las clasifica y de paso, cuando tiene mucho éxito, se encuentra con que esa especie representada por la muestra que recogió no está clasificada y entonces es lo que tú llamas una adición al número de especies que están por ahí registradas. Esas 3.000 que cuentas que se registraron a raíz de acciones del INVIO. Bueno, pues para hacer ese trabajo hay que ser biólogo, es decir, hay que dedicar, no sé, 5 años a entrenarse, a estudiar y tal, y quién sabe cuántos no son esos 5 años de la vida del sujeto, sino cuántas horas de todos los que trabajan para que alguno de nosotros finalmente se convierta en un graduado universitario, que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Eh, en el INVIO se empezó a ensayar y yo diría que se inventó lo que se denomina el parataxónomo y fue un ejercicio de, de ingeniería del valor. Estoy seguro de que cuando lo estaban haciendo, no dijeron, ahora estamos haciendo un ejercicio de ingeniería del valor, pero cuando me lo contaron, lo que habían hecho, yo dije, esto es un ejercicio de ingeniería del valor. Es decir, este es un biólogo. ¿Qué cosas le puedo quitar al biólogo, pero que siempre eh, lo sigan capacitando para que sea un taxónomo?
Y hay muchas cosas que se le pueden quitar a un biólogo. Un biólogo podría no saber cálculo. Y un taxónomo podría no saber cálculo y, sin embargo poder hacer su trabajo. O podría posiblemente no saber algunos capítulos de la química y seguiría siendo un taxónomo. Bueno, ese ejercicio de irle quitando a una actividad cosas que son superfluas para una función, fue lo que se hizo ahí. Entonces dijeron, ¿saben qué? No se necesita que un taxónomo sea ni siquiera tenga educación universitaria, podría ser cualquier persona. Y el INVIO tuvo para taxónomos muy eficaces que creo que apenas, o tal vez algunos ni eso, habían concluido la educación secundaria. Y eso fue, me parece a mí, un invento que aumentó las posibilidades de la investigación a través de esas personas que pueden hacer una función sin tener toda la formación universitaria requerida. El otro punto que mencionaste es el tema de la inspiración. Sí, Rodrigo inspiraba, pero era bien interesante. Si a uno le dicen, imagínese a alguien que inspira, entonces creo que hay una alta probabilidad de que la gente diga, hombre, tiene un mensaje muy llamativo, tiene una serie de argumentos, tiene unas formas de comunicarse que resultan muy atractivas. Y la respuesta en el caso de Rodrigo es no, inspiraba, yo no sé cómo, porque hablaba poco, eh, hablaba, yo no sé si era el respeto y el cariño que le teníamos, había que escucharlo, había que escucharlo. Era una persona que no, no tenía que hacerse oír, sino que la oíamos ahí. Mi sesgo puede ser que yo lo respetaba y lo apreciaba tanto que, que me inclinaba a oírlo, me inclinaba a que dijera más cosas. Eh, Esa es la inspiración. eh, lo oyes y estás abierto a considerar lo que te está diciendo. Decías tú que la inspiración que tiene que ver con aire, ajá, que tiene que ver con aire, es meterse aire dentro de sí mismo. Algo me entusiasma y entonces mi impulso para seguirlo es meterme aire en los pulmones. Una cosa parecida pasa con el entusiasmo. A mí me parece que Rodrigo entusiasmaba y entusiasmaba no con un pep talk, sino que entusiasmaba no por lo que decía, sino porque tenía el don de meterte entusiasmo. La palabra entusiasmo también es muy bonita, muy singular. Quiere decir entusiasmarse, quiere decir que se te meta un espíritu. Y bueno, cuando digo que Rodrigo entusiasmaba, es porque con lo que decía y con lo que planteaba y los argumentos que daba, eh, te metía un determinado espíritu, que es lo mismo que dices tú, eh, hacía que te inspiraras. Y en eso creo que esa cosa creo que es singular de él. Yo me pongo a pensar, tal vez de manera muy chata, tal vez es mi sesgo, cuando, cuando tropiezo no, cuando tengo la dicha de cruzarme con una persona que tiene esas características, yo siempre tiendo a pensar cómo sería su liderazgo político. ¿Por qué no está en política? Qué bonito sería que los líderes en política fueran todos de esa manera. Pero quizá se necesitaba unos elementos
que esas personas no tienen, se necesitan unos elementos que esas personas no tienen para estar en política. Eh, si quieres, hago la caricatura de que quienes están en política, especialmente la política tradicional que conocemos, son unos grandes escaladores. Saben encontrar escaleras y encaramarse en escaleras. Bueno, eh, pienso que Rodrigo nunca anduvo buscando escaleras, nunca pensó en encaramarse en ninguna cosa, porque simplemente no necesitaba encaramarse en nada. Eso es bien llamativo y eso es parte de las paradojas de la manera de ser de Rodrigo. Era con todo lo que él había realizado, eh, cualquiera pudo haber caído en la tentación de ser inmodesto o de ser soberbio. Él era modesto de naturaleza y creo que esa misma modestia de alguna manera formaba el cóctel a través del cual él logró tener toda la influencia que tuvo y ve que estamos hablando de cosas que son paradójicas, como una persona muy modesta, como una persona que no quiere encaramarse, eh, como una persona que entusiasma de manera natural, no porque tenga unas instrucciones sobre cómo entusiasmar, se convierten en habilitadores para que llegue a producir lo que produjo, a dejar el legado que dejó. Eh, Tú con un sentido muy fino, hablas también del empoderamiento que Rodrigo hacía por los demás. Y dices muy bien que empoderar no es delegar. Empoderar no es delegar. Delegar es empoderar cuando uno lo tiene que hacer a partir de lo que diga un libro. Pero empoderar es llenar de vida a alguien, llenar de poder, ponerlo a accionar simplemente porque lo viste ahí, es un ser humano que circunstancialmente trabaja contigo y tú de manera muy natural sientes que hay que empoderarlo porque sí, posiblemente yo hoy estaba escribiendo esas especulaciones intuitivas sobre Rodrigo, no para este diálogo, sino porque creo que hay que escribirlas. Luego diré por qué hay que escribirlas. Pero el empoderamiento de Rodrigo, él hizo unas investigaciones sobre frijoles que tuvieron trascendencia mundial cuando era profesional joven, biólogo joven. El empoderamiento de Rodrigo creo que venía de haber visto los primeros días de un frijol en la tierra. Y es que son maravillosos. Yo los recuerdo porque lo único que he sembrado en mi vida eh, es un frijol o dos frijoles y los estás viendo allí donde los pusiste hasta que un día aparece el brote majestuoso. Está quieto, pero casi que le ves movimiento, lo ves dinámico. Ahora lo entiendo, es la vida que se manifiesta. Todos los chiquillos, pensando en eso que dices tú, de que las aulas deberían ser debajo de los árboles, todos los chiquillos deberían sembrar frijoles y estar esperando día uno, día dos, día cinco, no sé a qué día es que brota el tallito del frijol, eh, porque eso es la manifestación de la vida. Yo creo que, que en Rodrigo el tema de la vida debe haber sido, imagínate, tan profundo, tan metido en él, que creo que lo que hizo por la biodiversidad, por la conservación en Costa Rica y en el mundo, fueron el mejor canto a la vida que se puede hacer por parte de una persona que no es un ruiseñor,
sino que es un científico que está haciendo unas determinadas cosas. Em, Creo que para, para terminar quiero mencionar algunas, algunos aprendizajes, algunas semillas que me ha dejado don Rodrigo. Bueno, me las ha dejado desde hace mucho tiempo, pero también quería referirme al, al Rodrigo comunicador. Él era un exquisito comunicador, ¿verdad? Y creo que en la lista de atributos que se le están considerando de manera póstuma, eh, mucha gente destaca su sentido del humor y su carisma, pero creo que su capacidad de comunicar era la clave de su éxito personal, su éxito como ser humano, ¿verdad? La forma como su espíritu se comunicaba a través suyo con esa escogencia de palabras que era científicamente muy precisa y además muy elocuente, absolutamente respetuosa, ¿verdad? Siempre pulcro con la palabra, obviamente, como era la gente de su época en este país. Además, un día le descubrí el secreto de que él era un gran fanático de E.O. Wilson, ¿verdad? Un Ah, biólogo sí, sí, de sí, la cómo Universidad de no. Harvard. Y Ujú, ahí, ser seguidor de E.O. Wilson ya lo ujú, pone a uno en otra categoría. ujú, Y don Rodrigo era seguidor asiduo, cercano de E.O. Wilson. ujú. Pero mi historia con don Rodrigo se origina muchos años antes de conocerlo, que fue cuando tú lo conociste, ¿verdad? Y la forma como al menos yo recuerdo esa historia es que en el año 89 eh, estuviste participando en la gestación del Instituto de Biodiversidad y me parece que los días que se reunían eran los miércoles y tú regresabas a la casa a la hora de la cena, maravillado por elementos de la biodiversidad costarricense que escuchabas de don Rodrigo y de otros que estaban ahí, quién sabe quiénes estaban en aquellas reuniones, ¿verdad? No sé cuántas reuniones hubo, ni cuántas veces volviste contando cuentos. Sí recuerdo un cuento que contaste una vez de que el, el excremento de las termitas era combustible y eso te resultaba tan maravilloso, ¿verdad? Y entonces, bueno, produzcamos termitas. Pero más allá de eso, a mí se me sembró ahí una semilla que fue a través tuyo de un aprecio muy alto por la naturaleza. Y a partir de ese momento empecé a participar en diferentes eh, eventos de siembra de árboles. Ya habíamos hecho una siembra de árboles previa a nosotros en tu finca en Heredia, donde habíamos plantado unos arbolitos en 1988 que queríamos que se hicieran grandes 20 años hacia el futuro, ¿verdad? Y bueno, hoy creo que quedan muy pocos de esos árboles, pero hemos resembrado. Y un poco creo que la resiembra ha tenido que ver con esa inspiración de don Rodrigo. Después, un par de años más adelante, cuando yo estaba como en quinto año del colegio, se nos ocurrió, en realidad la idea fue tuya y fue una buena intención, pero una mala idea. Era enterrar en el jardín de la casa los residuos de la cocina. Y bueno, creo que nosotros lo que no sabíamos en aquel entonces era qué pasaba con la proteína animal cuando uno la deja varios días afuera del hueco y después la entierra y ya va con gusanos y despide olores ingratos. Y justo en la ventana del cuarto de mi madre, ¿verdad? Que reclamaba muy vehementemente que paráramos de hacer aquella cosa, ¿verdad? Pues adelantando las décadas y gracias al aprendizaje y gracias a la tecnología también, em, desde que empezó la pandemia, que fue desde que empezó este diálogo, yo he producido más o menos una tonelada de composta aquí en mi Ujú, casa, ¿verdad? ujú, No proceso residuos animales,
en la compostera y el compost es pura vida, ¿verdad? Pura vida. Quiero Sí, sí, decir que sí. es pura vida. Uno agarra el Ujú. compost y lo aprieta y lo huele y a lo que huele es a vida pura. Em, bueno, ni hablar un par de años más adelante de ese episodio de la versión primitiva del compostaje que intentamos hacer en la casa. em, Habías traído unos libros, un libro que había producido el Indio sobre ornitología y aves de Costa Rica y qué sé yo qué cosas. Y por esa época, cuando yo estaba transicionando hacia la universidad, tuve la posibilidad de trabajar unas semanas como guía turístico y el chofer de la microbús que llevaba turistas sabía mucho de aves, entonces ahí se despertó en mí también un aprecio por la ornitología que incluso me llevó a acercarme a un instituto famoso de ornitología que había en Japón, y ahí aprendí que de las 8.000 especies de aves que hay en el mundo, 800 están en Costa Rica. Y buena parte de ellas, o algunas de ellas, fueron identificadas y monitoreadas y descubiertas por el trabajo del INVIO. Em, y entonces, claro, tener esa afinidad por los animales que vuelan y que en Costa Rica hay tantos, es algo que yo aprecio mucho. Siempre que oigo un pajarito, siempre que veo un pajarito, trato de saber qué es y demás. Y por supuesto que ni hablar de la profunda influencia que tuvo don Rodrigo en mi agenda política, ¿verdad? En mi agenda de política pública, en mi agenda de funcionario público. Cuando me fui para China, tuvimos una reunión con el presidente de la época, con don Oscar, con don Rodrigo, y lo que queríamos era asegurarnos de que pudiéramos establecer un vínculo formal a través del Estado costarricense con la Academia China de las Ciencias para que el INVIO pudiera expandirse en esa dirección y eso se hizo, y resultó en un acuerdo formal que ha traído muchos científicos chinos a visitar Costa Rica y algunos del INVIO que también estuvieron por allá en China en algún momento. Después de que él recibió aquel premio en Japón, a mí me parecía que al indio también le podía corresponder el premio del Planeta Azul, ¿verdad? Que es un premio que otorga la Fundación Asahi Glass y que es considerado como el premio Nobel del medio ambiente, por lo menos para estándares japoneses. Entonces, formalicé la aplicación del INVIO para ese premio y lo recibió en el año 2014, unos meses después de que yo me retiré de ese puesto. Entonces, también eso fue eh, influencia de don Rodrigo, por supuesto, pero la principal influencia que ha tenido don Rodrigo en mi vida, y con esto termino, eh, sucedió en uno de esos trayectos en carro en Japón. Y conversando con él, yo le dije, bueno, Rodrigo, y vea, si tuviéramos una varita mágica y hubiera que cambiarle algo a la humanidad de la noche a la mañana, ¿qué le cambiaríamos? Y dice él, sin duda la bioalfabetización, ¿verdad? Que es la capacidad de hablar el lenguaje de la vida. Él pensaba que si la humanidad eh, hablara con propiedad del lenguaje de la vida, que eso se encargaría de resolver muchos de los conflictos que tenemos hoy en día como humanidad. Y me parece que cualquier conflicto que analicemos en este momento, si pudiéramos inspirarle bioalfabetización a las partes involucradas en ese conflicto, se disiparía muy fácilmente o por lo menos quedaría muy claro cuál es la ruta a seguir respecto a esa incompatibilidad de, la que se, de lo que se trate, ¿verdad? Y entonces yo le dije a don Rodrigo, don Rodrigo, a mí me interesa mucho explorar ese camino y ahí hablamos más sobre ese tema y él me dio algunas pautas de pensamiento para poder indagar por mi cuenta en ese concepto de bioalfabetización. Y a raíz de eso, he logrado grabar un par de charlas de TEDx, una en Japón y otra acá en Costa Rica,
sobre ese concepto de bioalfabetización, ¿verdad? Que me sigue pareciendo que sí es lo que se le debería de cambiar a esta humanidad si tuviéramos una varita mágica, ¿verdad? Esa obra de don Rodrigo, pues por lo menos a mí me corresponde continuarla. Muy bien. Me ha complacido mucho oírte hablar de Rodrigo en esos detalles. eh, Me satisface mucho. Yo pienso que don Rodrigo es un modelo, es un modelo, es un modelo para el país, posiblemente sea un modelo para el mundo, pero es un modelo para el país y deberíamos, eh, aprovechando su ausencia de esta dimensión, porque posiblemente si le hubiera llegado a los oídos la idea de que había que hacer algo para convertirlo en un modelo que pudiera ser pedagógico para los costarricenses, hubiera dicho que cómo se nos ocurría estar haciendo eso. Pero ahora, aprovechando su ausencia, creo que deberíamos lanzar un proyecto para perfilar ese ejemplo de ser humano, ese ejemplo de científico, ese ejemplo de ciudadano, ese ejemplo es de emprendedor de iniciativas sociales. Cuando uno dice emprendedor, alguien podría preguntar, ¿dónde está la fábrica que hizo? No, se trata de iniciativas sociales de altísimo valor. Eh, Esas facetas de él como modelo para difundirlas, para educar. A mí me parece que los modelos educan más que la transmisión de conceptos. Los grandes inspiradores de la humanidad no inspiran por todo lo que escribieron, sino que inspiran por cómo vivieron. Bueno, la vida, la forma de gestión de Rodrigo me parece que son suficientemente ejemplarizantes y no deberíamos dejarlas, a pesar de que las probabilidades de que las dejemos de estar y no pase nada son muy altas, porque por alguna razón, hace tiempo que leía a alguien que decía, es que Costa Rica no tiene historia, parece que no quisiera tener historia, no nos devolvemos a mirar la historia. Bueno, creo que Rodrigo es un personaje de nuestra historia y de alguna manera deberíamos resaltar sus dimensiones, sus virtudes, sus formas de ver la vida, como dices tú, de ver el mundo, de ver la naturaleza y su forma de gestionar, que da para mucho porque también era muy singular. Hay que hacer eso. Me parece que se lo debemos a la educación de las generaciones futuras. Me pasé un rato bien lindo conversando de él porque eh, siento que él emanaba cordialidad y despertaba cordialidad. Cordialidad cuya raíz etimológica es corazón. Él despertaba cosas que tenemos en el corazón. Muy bien, muchas gracias. Yo sabía que iba a ser muy fácil hablar de él todo este tiempo, pero no sabía que iba a ser tan expansivo hablar de él. Y quiero aprovechar para decirte que el día de su funeral sentí el enorme privilegio de que seas mi padre y de que me Hombre, hayas presentado figuras como él. qué bueno, qué Bueno, bueno. nos vemos. Bueno, muy bien. Chao.